Hola, qué bueno verlos de nuevo en estas super charlas todos los días sobre el poder secreto. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes y compartir estos espacios de gran edificación donde aprendemos muchísimas cosas sobre el poder de la mente, sobre el poder del pensamiento, sobre cada una de estas partes, opiniones o pedazos de rompecabezas que nos muestran cada día que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que es este poder de la mente. Entonces, nosotros cada día estamos viendo una parte que si la desarrollamos en gran manera podemos llegar a alcanzar un potencial increíble y cambiar nuestra realidad. Ese es el enfoque que todos los días le estoy dando a cada uno de estos temas. ¿Mm? Que hace un solo tema y es sobre este tema principal, hace un solo grupo. Todo esto agrupa en una sola cosa bastante interesante, que es ese poder de la mente, el poder secreto que se nos ha sido como quitado, rapado a través de esa presión social donde nos han programado para que seamos lo que los que están sobre nosotros saquen mayor provecho de nuestra humanidad. Entonces el tema de hoy es el inconsciente. Vamos a hablar estos días el sábado vamos a hablar del subconsciente, el domingo vamos a hablar del consciente o al revés. Vamos a hablar sobre qué son las realidades agrupadas en este cuento del poder de la mente. Ya habíamos hablado de qué es la realidad, pero vamos a hablar sobre el consciente, inconsciente y subconsciente como parte de esa realidad. Entonces hoy nuestro tema fantástico es el inconsciente. Entonces vamos a hablar qué es el inconsciente, qué funciones tiene, qué pasa con él. Para empezar a hablar sobre el inconsciente tenemos que diferenciar qué es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces voy a compararlo con un computador. Me gusta esta comparación porque es bastante interesante. En el computador podemos tener nuestra memoria RAM, ¿sí? El hardware y el software. Entonces vamos a hablar de que nuestro consciente es la pantalla, lo que estamos viendo, ¿sí? Detrás de esto, esa pantalla es la realidad, ese es el consciente. El inconsciente viene siendo donde se archiva la información, que es el disco duro, y el subconsciente termina siendo como la RAM, que cuando se apaga el computador, la RAM desaparece. El subconsciente nunca desaparece. Entonces, el consciente es la realidad que vivimos a diario. Nosotros estamos en conciencia. El inconsciente es la forma inadvertida, la que nosotros no somos perceptivos de que está ahí. Y el subconsciente se trata mucho de partes donde es algo donde acumulamos como los traumas, como las experiencias dolorosas, pero tiene que ver mucho con la asociación con lo místico, con lo ascético. Hace unos días hablábamos de la glándula, eh, ay, de la glándula, ay, se me olvidó ahora el nombre, bueno, la que tenemos acá en la mitad que nos hace conectar con ese mundo de los dioses. Ahora olvidé la palabra, pero bueno, ahora la recordaré y ya les voy a explicar cómo es este proceso de recordar. Entonces, resulta que ese inconsciente es donde almacenamos esos recuerdos y que no tenemos acceso, ¿sí? Este siempre va en automático. No tenemos voluntad sobre el inconsciente y eso es importante. No tenemos control del inconsciente, pero hay una forma fantástica de entrar a él y se hace a través de los sueños. Esta definición la ofreció Sigmund Freud, donde él dividió ese consciente, inconsciente y subconsciente para empezar a hacer estudios perdón, sobre el tema. Entonces, ¿él qué hacía? Él tenía acceso al inconsciente a través de hipnosis, que esto era bastante interesante. ¿Cómo trabajamos el inconsciente? Hay cosas muy interesantes con eso y se hace, por ejemplo, con la asociación libre. Entonces hay gente que pone ejemplos sobre esto en psicología, donde dice vamos a empezar a hacer asociaciones libres. Esto le pasa mucho a los políticos.
de turno que empiezan a hacer charlas y entonces ellos van a decir, por ejemplo, están hablando decía, vamos a entrar a una época de bonanza, y entonces en vez de decir de bonanza decía pobreza, y eso significa que es algo que tienen asociado y que finalmente desde la ausencia se empieza a compartir eso. ¿Sí? Eso se llama asociación libre. Entonces, va de la mano con el inconsciente y a través de la palabra se empieza a expresar estos términos. Entonces dicen, por ejemplo, una palabra, la palabra colchón, y la gente empieza a hablar, con asociación libre, dormir, descanso, eso. Todas estas cantidades de informaciones que se hacen con asociación libre en segundos van de la mano con el inconsciente, pero más que el poder de la palabra es algo que está ya almacenado, algo que tenemos firme detrás, escondido en alguna parte. Hablan de que hay cerebros, la mente profunda, la mente media y la mente externa, que es la que nos hablan de la conciencia, que es la mente externa, la que va reflejando cada una de estas situaciones del consciente, del subconsciente y del inconsciente. La más profunda es el subconsciente. Vamos a tratar el sábado todo lo que tiene que ver con el subconsciente. Es lo que más se trabaja para los cambios en la realidad. Cuando yo les hablaba de que tenemos entrada a través del sueño, ¿sí? A través de los sueños podemos entrar al inconsciente. Es cuando, esta es una técnica que cuando yo la escuché yo dije, wow, ¿qué es esto? Ahí casan todos los conceptos y las ideas, es increíble porque entonces hablamos de la manifestación y esta es una forma de la manifestación, de la visualización y esta es una forma de la visualización. Es como si tuviéramos todos los datos, de Carl Jung hablaba de esto, del inconsciente colectivo, que lo comparan las personas con el Internet de las cosas, como si todo estuviera conectado a través de una misma red y podemos tener acceso a absolutamente toda la información, que se da lugar como si fuera algo intuitivo. Este tema es bastante profundo y maravilloso. Y realmente si le metemos la ficha al asunto, podemos cambiar nuestras realidades en todas las áreas, absolutamente todas las áreas. Sí, cuando tenemos acceso a ese inconsciente, y que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo, tenemos acceso a toda la información, incluso a nivel místico, de cosas que más adelante podemos hablar, que para algunos puede ser como tocar fibras muy profundas, pero que tiene que ver con los recuerdos inaccesibles, ¿sí? Incluso cosas que tú imaginaste que nunca habías podido vivir y tiene que ver con algún tipo de vida en otros estadios o en otras dimensiones, pero por la cual también podemos acceder. Entonces, si podemos acceder al inconsciente y si trabajamos incluso el colectivo, podemos hacerle preguntas a ese inconsciente que jamás pensaríamos que puede respondernos, pero les voy a dar un ejercicio súper lindo, que creo que es la llave maestra para absolutamente todo lo que tiene que ver con la creación de la realidad, la manifestación y a través de esa visualización. El ejercicio es que, bueno, voy a hablarles, este ejercicio se hace a través del sueño, lo que yo les decía, podemos entrar a través de los sueños a ese inconsciente. Yo estoy segura que en algunos momentos les ha pasado a ustedes el ejercicio de que si sueltan, por ejemplo, no saben dónde dejaron las llaves. Y ustedes, pero dónde, pero dónde, pero dónde. Y la cabeza está tan embotada buscando la forma y qué hice antes y qué hice, que si sueltan la idea o el concepto y dicen, bueno, voy a pensar ahorita en tomarme un vaso de agua y voy a pensar en otra cosa, de un momento a otro, ¡pum!, se les aparece el recuerdo de dónde se encontraban las llaves. Entonces esta técnica que se habla entrar al inconsciente a través del sueño, podemos hacerla para preguntar por qué nuestra vida está de X o Y manera, ¿sí? Entonces podemos decirle directamente al inconsciente, que ese es el que estamos hablando de que somos nosotros mismos, cuando nos volvemos observadores, y esto es a través de los ejercicios que les expliqué de la meditación, que se hacen poco a poco. Preguntarnos antes de dormir, bueno, ¿dónde se encuentra el error del negocio que estoy poniendo? ¿Dónde está el error de que no tenga ganas de
salir con esta persona, de que mi relación con mis hijos no se encuentre bien. ¿Dónde está el error? Siempre antes de dormir colocarnos boca arriba, es muy importante. ¿Por qué boca arriba? Porque nosotros siempre tenemos posiciones de lado como posición fetal para dormir, pero como la posición boca arriba no nos deja dormir enseguida, quedamos en un estado de somnolencia donde vamos a recibir la información que necesitamos. No estás ni dormido ni despierto. De esa manera se accede muchísimo al inconsciente. Este es un tip pequeñito. En el inconsciente, cuando estamos en esos estados, es que hacemos esas visualizaciones creativas para cambiar realidades. Hay 10.000 testimonios, yo creo que hay millones de testimonios. Y hay ejercicios sobre la visualización creativa donde se da esa ley de asunción, donde aprendemos a asumir que ya está hecha las cosas, visualizando lo que se quiere y cómo se puede acceder a eso. No hay que pensar mucho cómo, sino ya de una vez la sensación. Pero esto también tiene que ver de la mano con el subconsciente. Pero bueno, el tema del subconsciente lo trataremos el sábado con gran detalle porque el subconsciente traga entero lo que le digan. El mejor ejemplo es cuando vamos a ver una película de acción o de terror que el subconsciente no sabe si es verdad o mentira, aunque la conciencia sepa que es mentira y que es ficticia, igual nos produce una cantidad de sensaciones y emociones. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos una puerta a la sabiduría de todo por medio del inconsciente. Es inconsciente colectivo, les recomiendo mucho si les interesa más sobre el tema, pero más de la forma mística, aunque psicología, leer libros de Carl Jung, que fue uno de los alumnos de Freud, hablaban sobre eso, del entrar a esas puertas o esos mundos de la inconsciencia. En la psicología se anuló la subconsciencia porque algunas escuelas dicen que el subconsciente y el inconsciente es el mismo, pero como les decía, el subconsciente está más atado a lo místico. Les recomiendo muchísimo aprender más de este tema. Nosotros vamos a tener, como les dije, una charla de 1:45 sobre cada uno de los temas para que ustedes se conecten, hagamos retroalimentación, pregunten directamente cómo se puede hacer esto o aquello sobre el poder secreto o el poder de la mente. Perdón, la tos, hoy estoy como, el clima afectó mi garganta, pero este tema es la puerta para ese mundo donde podemos construir una realidad totalmente diferente. Entonces, fue un gusto nuevamente verlos. Por favor, escríbanme a la página de Instagram. Vamos a tener mucho de qué hablar. Conéctense. Ya pronto les saldrá la publicación para que puedan, sepamos la hora y la fecha para hablar de este tema en profundidad, para crear nuevas realidades y dejar de que nuestra vida esté patas arriba. Nosotros a través del subconsciente y el inconsciente podemos cambiar nuestras realidades. Ha sido un gusto verlos nuevamente y que tengan excelente día, tarde y noche. Gracias por conectarse.